Bien, jóvenes, nuevamente buenos días. Hoy 10 de noviembre del 2020 vamos a iniciar la unidad número 5 en el curso de física y química, lo que respecta a dinámica lineal. Dinámica lineal es un tema el cual coge los conocimientos que ya hemos visto de cinemática, coge los conocimientos que hemos visto del tema de estática. Entonces esas dos unidades nos ayudan para poder abordar el tema de dinámica lineal. Primero partimos definiendo lo que es dinámica. Recordemos en cinemática era la parte de la ciencia que estudiaba el fenómeno del movimiento, ¿no? Estudiaba el fenómeno del movimiento. En estática era la parte de la física que estudiaba los cuerpos en reposo o que mantenían una velocidad constante, ¿correcto? Los cuerpos en reposo o los que mantenían una velocidad constante. Acá en dinámica es la parte de la física que estudia el porqué y la causa y el efecto. En cinemática era solamente el efecto, el movimiento, nada más. No interesaba si el cuerpo tenía una masa, cuánto pesaba, etc. Pero en dinámica sí interesa la causa. ¿Qué es lo que causa el movimiento? Pues lo que causa el movimiento es una fuerza. Y aquí utilizamos la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice que bueno, en realidad son tres leyes, si ustedes recuerdan, son tres leyes de Newton, ¿no? Acá les hago un resumen en tipográfica un ratito. Un ratito, acá les pego una imagen. Bien, ahí tenemos. En esta gráfica se resume todo. En la primera ley de Newton nos dice que es la ley de la inercia, en donde todo cuerpo en reposo o en movimiento tiende a estar en reposo y en movimiento hasta que una fuerza intervenga en él, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están yendo en el ómnibus, ¿no? Por la ley de inercia, cuando el carro frene, su cuerpo va a seguir estando en movimiento, por eso como que tiende a ir hacia adelante. En cambio, en la tercera ley de Newton nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad pero sentido contrario. Justamente es lo que hemos visto en el tema de estática. Y en esta segunda ley de Newton nos interesa que, la llamada también la ley de fuerzas, que la sumatoria de las fuerzas que intervienen en un sistema es igual a su masa por la aceleración. Resumiendo, tenemos que la fuerza, o también en algunos libros, si usted verifica algunos libros, ¿no? Va a notar que escriben así: la sumatoria de las fuerzas en X, o simplemente en X e Y, ¿ya? Vamos a poner sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Ok? Va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. En donde, ojo, la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. La aceleración en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar kilogramo por metro por segundo al cuadrado, vamos a obtener newtons. Entonces, un newtons es igual a kilogramo por metro
por segundo al cuadrado. ¿Ok? Es algo que veníamos viendo desde el tema de de estática, ¿no? También hay que recordar dos conceptos básicos que se utilizan en dinámica, lo que es la masa y el peso. La masa es lo que contiene un cuerpo, es la cantidad de sustancia o material que contiene un cuerpo y por tanto ese cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Ahora, dependiendo de en qué planeta esté, va a experimentar el fenómeno de la gravedad. Y si experimenta eso, entonces recién ahí va a tener un peso. Recordemos que el peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Es por eso de que acá en la Tierra, debido a la atracción gravitatoria del planeta, pues nosotros tenemos cierto peso. Pero si ustedes vieran a los astronautas cuando han alunizado, o sea, se han posado sobre la luna, han visto de que habrán visto de que tienen como si estarían rebotando, ¿no? Como si estarían flotando, como si estarían experimentando lo mismo que nosotros experimentamos en el agua, ¿no? Ese empuje. Pues no es un empuje. Lo que pasa es que allí, como la gravedad de la luna tiene un valor menor al de la Tierra, pues los astronautas son más ligeros, ¿no? Pues eso también tiene un inconveniente, ¿no? Eso también tiene un inconveniente porque, ¿no? Sin salir del tema, cuando nuestro cuerpo no está sometido naturalmente a la aceleración de la gravedad que normalmente está acostumbrada, pues nuestro cuerpo comienza a degenerarse, ¿no? O sea, las células comienzan a crecer un poquito más, igual con los músculos, etcétera. Muy bien. Esa era toda la parte teórica de ese componente de dinámica lineal. Como que sí, solamente es eso, pero debemos a eso sumar el contenido de lo que hemos visto en estática, o sea, del DCL, del plano cartesiano, la descomposición de vectores, recuerdan eso, ¿verdad? Y lo que hemos visto en cinemática, el MRU, el MRV, las fórmulas del MRU, las fórmulas del MRV, y en base a eso ya vamos a poder abordar cada uno de estos casos que están, ojo, estos casos están en nuestro libro de trabajo, ¿ok? Esos casos están en nuestro libro de trabajo. Bien. Acá tenemos entonces nuestro libro de trabajo. Y muy bien. Caso número 1. Recuerden que estos ejercicios estamos sacando del libro de trabajo que usted lo puede encontrar en Blackboard. Una fuerza, dice ahí, una fuerza neta de 420 newtons acelera un objeto a razón de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa? Nos preguntan, ¿no? Bien, como siempre insisto, en todos los casos de física es necesario, en la medida de lo posible, representarlo en un gráfico. O sea, no les pido pues que hagan pues un dibujo artístico, no, sino un bosquejo de lo que ustedes están entendiendo al leer ese enunciado. Entonces dice que hay una fuerza neta de 420 newtons, ¿no? Que acelera un objeto. No sé qué forma tiene ese objeto. Pues vamos a suponer que tenemos un suelo por acá y que tengo un bloque por acá, ¿correcto? Y este bloque esté siendo empujado, jalado, ¿no? Afectado por una fuerza F, vamos a llamarle, cuyo valor ya nos dan que es 420 newtons. Y además de eso, si estamos jalando hacia allá, si estamos jalando hacia ese lado, podemos deducir nosotros
que el sentido del movimiento, pues va a ir de izquierda a derecha. Es mucho ojo con eso. Siempre hay que deducir el sentido del movimiento, porque los vectores, o sea, las fuerzas que apunten al mismo sentido del movimiento, ¿ya? Los vectores que apunten al mismo sentido del movimiento van a ser positivos, y los vectores que apunten en sentido contrario al movimiento serán tomados como negativos. Y eso es lo que va a cambiar con respecto a estática. En estática nosotros habíamos convenido de que los vectores que apuntan hacia la derecha para X o hacia arriba para Y eran positivos, hacia la izquierda para X o hacia abajo para Y eran negativos. Acá no, aquí está en relación hacia dónde va el movimiento, ¿ya? Si tenemos una fuerza que está tirando de izquierda a derecha, entonces el movimiento va a ir hacia allá, ¿ya? Y todo lo que se oponga a ese movimiento será considerado con signo negativo. Aparte, bueno, los efectos que estamos viendo, ¿no? Aparte, notamos de que nos dan el dato de que la aceleración es de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos piden calcular la masa? Entonces, si nosotros hiciéramos una sumatoria de fuerzas, ¿no? Primero, sabemos de que es igual a masa por aceleración. Hay que identificar qué vectores intervienen en este sistema. Y como ustedes pueden ver, el sistema se sigue rigiendo por el plano cartesiano, ¿correcto? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Esa es estática, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano, estamos estilando siempre hacerlo por verdecito, ¿ok? Donde el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. Observamos que del centro hacia la derecha hay un vector que es F, que está tirando hacia la derecha, ¿cierto? Del centro hacia la derecha. Suponemos que como ese cuerpo tiene una masa, debe tener un peso, ¿verdad? Debe tener un peso. Suponemos de que ese cuerpo, como está en el piso, porque, ojo, se está deslizando sobre el piso, ¿verdad? También tiene una reacción normal, porque ante toda acción hay una reacción, ¿cierto? Y suponemos de que, como se está rozando en el piso, existe una fuerza de rozamiento que es contrario ¿a qué? Que es contrario al movimiento. Entonces tengo acá la fuerza de rozamiento. Ahora, cuando nosotros en los enunciados no nos expliquen o no nos expongan que tenemos una fuerza de rozamiento o que tenemos un coeficiente de rozamiento, pues simplemente nos vamos a obviar de esto, ¿no? Como el movimiento se está dando en el lado vertical, que hay un compañero que está uniéndose. Como el movimiento se está dando, pero en el lado horizontal, porque horizontalmente se está moviendo, entonces las fuerzas que tenga en el lado vertical no me interesan. Entonces al final, ¿qué voy a obtener? Solamente tengo un solo vector que está tirando hacia la derecha, nada más, ¿correcto? Solamente obtenemos un solo vector. Profe, ¿en qué situaciones vamos a necesitar entonces los otros vectores que has eliminado? Los otros vectores que hemos eliminado los vamos a necesitar cuando ya nos especifiquen el peso, que nos digan que se está moviendo verticalmente, que nos digan que hay una fuerza de rozamiento. En este caso, como no nos dan, simplemente existe una sola fuerza. Por lo tanto, como el movimiento es horizontal, puedo decir sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Solamente hay uno, que es 420. Y como se va en el mismo sentido del movimiento, es positivo. 420 newtons. Igual, a la masa, no sé la masa. Por la aceleración sí nos dan 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces 420 newtons, ese 6 que está multiplicando pasa a dividir, ¿correcto? Es igual a la masa.
Voy a mover un poquito la pizarra, hacer un zoom, muy bien. Entonces, acomodando bien, tenemos que la masa es 420 newton, pero el newton, habíamos definido hace un momento en la parte teórica, es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y todo esto está dividido entre 6 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Entonces elimino metros por segundo al cuadrado y tengo acá la masa. 42 entre 6, 6 por 7, 42, 70, ¿verdad? 70 kilogramos. Por lo tanto, la masa de ese bloque es de 70 kilogramos. Bien, en este caso tenemos, nos dice el enunciado, ¿qué fuerza promedio se necesita para detener un vehículo de 1000 kilogramos, ¿no? Esa es su masa, de 1000 kilogramos en 6 segundos, ¿ok? En 6 segundos, nos dan el tiempo. Cuando viaja a 30 metros por segundo. A ver. Muy bien. Entonces, acá ya nos están hablando de un objeto en concreto, ¿verdad? Que es un vehículo. Entonces vamos a una tentativa de gráfica. Entonces tenemos el piso, el suelo, la calle, la pista, la carretera, el asfalto, como quieras llamarles, ¿no? Que siempre se representan así, ¿no? Son espacios tipo un peinecito. Y tenemos un vehículo, ¿no? Vamos a poner que sea pues una camioneta. Ahí está. Muy bien, qué feo sale la camioneta. Vamos a borrar acá. Ahí está. Y se está moviendo, ¿no? Dicen que desde el momento que se observa su movimiento, tiene una velocidad inicial, obviamente, de 30 metros por segundo, ¿no? Y, ¿no? Se quiere detenerlo, ¿correcto? Se quiere detener. Entonces por acá viene volando su capa de Superman, ¿no? Y llega por acá a detenerse. Vamos a poner que sea así, pues, ¿no? Y comienza a... Y él tiene una fuerza, ¿verdad? Necesita una fuerza para poder detenerlo. Obviamente en algún momento se va a detener. Así que voy a recortar esa imagen para que sea lo más fiel posible. ¿Ve? Ahí está. Ahí está. En algún momento va a llegar por acá y se va a llegar a detener. Si se llega a detener, su velocidad final con la que se detiene, obviamente va a ser cero, porque va a parar, ¿verdad? Va a pararse. Su velocidad. Y cuando se detiene, me dice, entre el momento que ha iniciado hasta el momento que se ha detenido, ha tenido un tiempo de 6 segundos. ¿Correcto? 6 segundos. Debemos calcular esa fuerza. Muy bien. Como pueden observar, solo tenemos una sola fuerza que está apuntando en sentido contrario al movimiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dibujando en un plano cartesiano, el movimiento tiende a ir de izquierda a derecha, pero la fuerza que va a detener ese movimiento se va hacia la izquierda. ¿Correcto? Falta poner el plano cartesiano un poco más chiquito, ya. X, Y, ¿verdad? X, Y. ¿Sí? Entonces el movimiento va de izquierda a derecha, pero la fuerza con la cual se va a detener ese ómnibus que pesa 1000 kilogramos, entonces va en sentido contrario. Si yo quisiera aplicar acá la fórmula que ya sabemos, sumatoria de fuerzas, obviamente en X es igual a masa por la aceleración del sistema. Voy a tener que la fuerza es negativa. Muy bien, F igual a la masa. ¿Sabemos la masa? Claro, es 1000 kilogramos, ¿verdad? Pero no conocemos el valor de la aceleración. No conocemos el valor de la aceleración. Pero tenemos otros datos
que me pueden ayudar a calcular el valor de la aceleración. Claro que sí. Recordando entonces que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La aceleración será igual entonces, la aceleración será igual a la velocidad final, o sea, 0 porque se llega a detener, la velocidad inicial es 30 y el tiempo es 6 segundos. ¿Ok? Movemos un poquito la pizarra. La aceleración entonces es igual a 0 menos 30 negativo 30 metros por segundo dividido entre 6 segundos, ¿correcto? La aceleración menos entre más menos 30 entre 6 es a 5, porque 6 por 5 es 30 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo el valor de la aceleración. ¿Por qué es negativo? Se estarán preguntando. Porque el cuerpo, recuerden en cinemática, los cuerpos que experimentan una desaceleración tienen un valor de la aceleración negativo. ¿Ok? Tiene un valor de la aceleración negativo. Entonces voy a tener acá que la fuerza es igual a 1000 kilogramos por el valor de la aceleración menos 5 metros por segundo al cuadrado. Imaginariamente este negativo está con menos 1 por F igual a 1000 por 5 menos 5000 kilogramos por metros por segundo al cuadrado, kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Ese negativo 1 pasa que está multiplicando, pasa a dividir, y sabemos nosotros de que kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons, ¿verdad? Menos entre menos, más. Entonces el resultado es 5000 newtons. Si quisiéramos resumirlo sería 5005 kilonewtons, ¿verdad? 5 kilonewtons. Puede ser esto, puede ser esto, es lo mismo. ¿Ok? Pero noten acá, en este caso, hemos utilizado o hemos invocado fórmulas que nosotros hemos visto ya en el tema de cinemática, ¿verdad? En el tema de cinemática. Nos dice, en el diagrama se muestra un cajón de 8 kilogramos, no esa es la masa, ¿verdad? De 8 kilogramos, sobre el cual actúan dos fuerzas horizontales. Dos fuerzas horizontales. Me piden bueno, es enemigo de calcular la aceleración que adquiere el cajón. Lo bueno de este caso es de que ya nos dan el gráfico, ¿cierto? Ya nos están planteando un gráfico ahí. Observamos de que hay dos vectores que, si bien comparten la misma dirección, porque los dos son horizontales, podemos observar que tienen sentidos contrarios, ¿cierto? Tienen sentidos contrarios. De tal manera que si nosotros efectuamos el DCL en el plano cartesiano, a ver, otro plano cartesiano, el eje X y el eje Y, vemos de que tenemos dos vectores, ¿verdad? Del centro hacia la derecha, el de 46 newtons, y del centro hacia la izquierda, el de 22 newtons. No voy a tomar el peso porque en ningún lado de este enunciado nos hacen referencia a la fuerza de rozamiento. Recuerden que vamos a tomar el peso o la reacción normal, porque es un dato que sí existe acá, ¿no? Hay un peso, hay una reacción normal. Entonces vamos a tomar ese dato cuando en el enunciado nos digan que existe una fuerza de rozamiento. Mientras no nos digan eso, simplemente voy a tomar los vectores que están en la parte horizontal. Muy bien, con eso ya puedo decir de que podemos deducir que el movimiento va de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque obviamente el vector que tiene más fuerza va a indicar el sentido del movimiento. Por lo tanto, haciendo acá la sumatoria de las fuerzas en X, porque seguimos trabajando en X, es masa por la aceleración del sistema.
los vectores en X, entonces vamos a tener dos vectores. El que apunte en el mismo sentido del movimiento será positivo, o sea 46 newtons, y el que apunte en sentido contrario al movimiento será negativo, el de 22 newtons. Tenemos la masa del bloque, correcto, que es de 8 kilogramos, y nos piden calcular el valor de la aceleración. 46 menos 22, 2 al 6 es 4, 2 al 4 es 2, 24, ¿no? Igual a 8 kilogramos por la aceleración. Entonces movemos un poquito por acá. A ver, que se mueve un poquito por acá. Ahí está, mucho. Entonces, la aceleración será igual a 24 newtons dividido entre ese 8 que está multiplicando, pasó a dividir. Entonces, la aceleración es igual a 24 y sabemos que el newton es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Ojo con eso. Eso hemos definido en la parte inicial, en la parte teórica. Dividido entre 8 kilogramos. Entonces, acá tenemos que la aceleración es igual a kilogramos con kilogramos se elimina y me debe quedar justamente la magnitud que quiero, que es la aceleración, y sabemos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. 24 entre 8 es igual a 3, ¿verdad? Porque 3 por 8 es 24. 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es el valor de la aceleración en este bloque, ¿no? Por lo tanto, para en este caso tendremos que es la alternativa C, ¿verdad? La alternativa C. A ver, se mueve un poquito. La alternativa C. Sencillo ese caso.